Lo que vamos a ver el día de hoy entonces tiene que ver con neurociencia. Sería la primera de las clases sobre neurociencia. Y esto está en el capítulo 2 del libro que les dejé para que lo lean, que se llama así, Neurociencia explorando el cerebro, de 3 autores, Baird, Connors y Paradiso. Y lo que vamos a ver en el capítulo 2 es algunos aspectos principales de las neuronas y otras células en el cerebro. No solamente en el cerebro, sino también en el sistema nervioso, digamos. Algunas cuestiones preliminares para que ustedes puedan identificar las medidas. Por ejemplo, ustedes conocen las medidas del metro, del milímetro, pero hay otras medidas que se utilizan porque las neuronas y las células en general son bastante pequeñas. Entonces se utilizan otras medidas que tienen que ver con el micrómetro y el nanómetro. Una es el micrómetro. El micrómetro es la milésima parte de un milímetro, o si quieren ustedes, la millonésima parte de un metro. O sea, es la milésima parte de un milímetro. O la millonésima parte de un metro. Eso es un micrómetro. Después también pueden leer, van a encontrar en el texto un nanómetro. El nanómetro, que se simboliza NM. El micrómetro es una letra que es griega, que es la mi, que es como una U así medio dibujadita. No la puedo poner aquí porque no tengo esos caracteres, pero el nanómetro es NM, que está allí. Y un nanómetro es la milésima parte de un micrómetro, o sea, es mucho más, 1000 veces más pequeño que un micrómetro. Y es la 1000 millonésima parte de un metro. Entonces un nanómetro es la 1000 millonésima parte de un metro. O sea, esas dos unidades van a encontrar siempre cuando lean sobre biología y cuando lean sobre células. Van a hablar de micrómetros y de nanómetros. Siento que el nanómetro es mucho más chiquito, 1000 veces más chiquito que el micrómetro. Bien, la idea sería empezar con un repaso histórico sobre cómo se ha hecho para identificar a las células del cerebro. Y estas células del cerebro se han identificado recién en el siglo XIX, porque antes de eso, si bien tenían acceso al tejido cerebral, pero una de los obstáculos era justamente el tamaño de estas células, que hasta la invención, hasta que no pudieron mirarlas a través de un microscopio, o sea, hasta que no tuvieron microscopio no podían estudiarse. Y otro obstáculo tenía que ver con la consistencia del tejido cerebral, que no era rígida, sino que tiene una consistencia de gelatina. Entonces, si se querían hacer cortes finos de ese tejido cerebral, no podían hacerse porque al tener la consistencia muy blanda, eso obstaculizaba para estudiarla. Entonces se tuvo que inventar un método para hacer rígido el tejido cerebral, y todo eso estuvo disponible recién en el siglo XIX. Pero aún así, pudiendo cortar un tejido del cerebro ya rígido, había otro problema, que es justamente la idea de que el cerebro parecía todo uniforme. Si ustedes veían el cerebro, parecía todo uniforme, incluso a través
del microscopio. Entonces tuvo que inventarse otra técnica que se llaman tinciones. Las tinciones implicaban justamente teñir el tejido cerebral para diferenciar las partes, la estructura del cerebro. Y a partir de ahí se llaman tinciones a toda esta tecnología de teñir ciertas partes del cerebro para poder estudiarlas. La primera de las tinciones se llama tinción de Nissl. Tinción de Nissl, que esta es una tinción que inventó justamente ahí se ven como masas, como pequeñas masas aglomeradas. Esas se llaman justamente cuerpos de Nissl, y ahí eso sería la parte, digamos, más importante de la neurona, que es la célula del cerebro, que está representada por lo que se conoce como citoplasma y un centro que es el núcleo. Ahora, con esta tinción, la tinción de Nissl, solamente podían verse el cuerpo de la neurona. Tuvo que inventarse otra tinción que la inventó Camillo Golgi, que se llama justamente tinción de Golgi, en donde se pueden ver ya otras estructuras como una especie de árbol que sale de las neuronas y que ya empiezan a manifestarse como un cuerpo digamos somático, y unos apéndices que son llamados neuritas. Estos apéndices que son llamados neuritas son como cables, digamos, que salen de la neurona. Entonces, a partir del invento de la tinción de Golgi, se pudo recién evidenciar el citoesqueleto, digamos, o la citoarquitectura de la neurona. Y básicamente la neurona está dividida en un soma, que es el cuerpo celular, y lo que se llaman neuritas, y las neuritas serían los apéndices de la neurona, y se dividen en dos, en axones y dendritas. Entonces tenemos por un lado el soma, que ya vamos a ver qué es, y por otro lado tenemos las neuritas, que a su vez se dividen en axones y dendritas. Los axones y las dendritas son lo que se llaman las neuritas. Tanto Golgi como otro científico que estudió neurociencia con esas tinciones de Golgi, que fue el español Ramón Cajal, ambos tenían una teoría sobre cómo eran o cómo estaban estructuradas las neuronas en el cerebro. Y la teoría de uno, por ejemplo, la teoría de Golgi, era que las neuronas estaban todas conectadas de una manera estructurada, sin cortes, como si fuera el sistema circulatorio, o sea, como si fuera, por ejemplo, las venas y las arterias de nuestro cuerpo, que no tienen cortes, sino que simplemente son una sola estructura que se distribuyen en el resto del cuerpo. Bueno, la teoría de Golgi pensaba que así se distribuían las neuronas. Sin embargo, su colega Ramón Cajal, pensaba que no, que las neuronas eran como las otras células, o sea que estaban separadas. Estas dos teorías se mantuvieron hasta que hubo evidencia suficiente que le daba la razón a Ramón Cajal, y hoy día sabemos que las neuronas son como cualquier otra célula, que son unidades, digamos, que se conectan, pero que no son una sola estructura uniforme. La ciencia que estudia todo esto que estamos viendo se llama histología, y esta ciencia comenzó en el siglo XIX, hasta el día de hoy sigue siendo una parte importante dentro de la biología. Entonces,
Entonces, lo que haríamos sería primero estudiar lo que es el soma y luego las neuritas. El soma, hemos dicho, es la parte que se ve como más grande. Si ustedes ven una neurona, se ve como una especie de triángulo con un centro, y ese sería el soma. El soma tiene dentro de sí distintas regiones de la célula que no lo vamos a estudiar porque no es necesario que las sepamos, pero sí podemos nombrar algunas partes que son las más importantes. Por ejemplo, dentro del soma, en la parte que no es el núcleo, se llama citoplasma. O sea, el citoplasma es toda la región del soma que no es el núcleo. Entonces podríamos como dividir el soma en dos. Por un lado el núcleo y por otro lado el citoplasma. En el núcleo del soma, que ustedes si ven una neurona van a ver que el núcleo es como si fuera una esfera que tiene ciertos agujeros. Esa esferita es el núcleo. Dentro del núcleo entonces tenemos lo que ya sabemos nosotros cuando hemos estudiado biología. Dentro del núcleo están los cromosomas. Los cromosomas son las estructuras de las cuales están formadas por el ADN, o sea, el ácido desoxirribonucleico. Y ese es el ADN justamente lo que le da la identidad a cada célula, que en el caso de los organismos multicelulares como somos nosotros, cada célula del cuerpo tiene el mismo ADN. Entonces esos cromosomas están dentro del núcleo y por supuesto están están conformados por el ADN, que es esta larga cadena que contiene toda la información para hacer proteínas y por lo tanto conformar un organismo. Entonces ahí en los cromosomas sabemos que nosotros los seres humanos somos lo que se llaman diploides, o sea, tenemos pares de cromosomas. Y hay otros organismos que son haploides, con H, que esos no tienen pares, sino que tienen un solo cromosoma. Cuando hay pares de cromosomas se llaman diploides. Nosotros tenemos cromosomas diploides, o sea que hay un par de ellos. ¿Por qué? Y porque la mitad de ese par proviene de la madre y la otra mitad del padre, con lo cual 23 cromosomas vienen de la madre y 23 cromosomas vienen del padre y hacen un total de 46 cromosomas, que es el constitutivo final de todo nuestro ADN. Entonces hay 46 cromosomas que son lo que constituyen todo el genoma humano, digamos, y eso está dentro del núcleo. Me imagino que todo esto de algún modo lo saben o lo han estudiado en algún lado o lo han visto en algún lado. Esas cadenas de ADN están distribuidas o están segmentadas por lugares que se llaman gen, y cada uno de esos genes van a formar los caracteres de la proteína y luego de lo que se llama el fenotipo, que somos nosotros, cada uno de los ejemplares hechos de proteína. Ahora, hay lo que se llama en la biología molecular, lo que se conoce como dogma central de la biología. Una palabra horrible, porque si estamos hablando de ciencia no puede haber dogma. Pero bueno, esa es la palabra que le puso Francis Crick. Se llama dogma central de la biología molecular. Como les digo, una palabra de Crick es horrible, bueno, en realidad no tiene sentido llamarle dogma, porque eso implica que es un conocimiento de tipo irreversible y absoluto, y eso no existe en ciencia. Pero bueno, se llama así, si lo quieren buscar en cualquier libro lo van a encontrar de ese modo. ¿Y en qué consiste el dogma central de la biología molecular? Consiste en justamente describir el proceso mediante el cual se originan las proteínas, que primero se codifican en el citoplasma
en aminoácidos y luego forman proteínas, pero si se codifican en el citoplasma, significa que tienen que pasar del núcleo al citoplasma. Y el ADN nunca sale del núcleo, por lo tanto tiene que haber algo en el medio que lleve esa información del ADN hacia el citoplasma y puedan sintetizar aminoácidos. A esto, justamente a esta descripción de cómo se sintetizan estas proteínas a partir del ADN, se llama dogma central de la biología molecular. Es una cosa sencilla, porque lo que tenemos que saber es que tiene que haber una partícula mensajera, o sea, algo que comunica el ADN con el citoplasma, y esta partícula mensajera se la conoce como ARN, justamente ARN mensajero. El ARN mensajero es el encargado de, digamos, de viajar a partir del ADN hasta el citoplasma. Entonces lo que produce es lo siguiente: el ADN es la información que se precisa, para sintetizar los aminoácidos. Entonces el ADN lo que hace es, le pasa la información hacia el ARN mensajero, y este pasaje de información del ADN al ARN se llama transcripción. Entonces, en la fase de transcripción, el ADN le pasa la información al ARN. El ARN mensajero sale por esos agujeritos, por esos poros que tiene el núcleo, por allí sale el ARN y va hacia el citoplasma para sintetizar el aminoácido, que luego va a ser una proteína. Y ahí tiene que haber otro sistema de lectura, digamos, entre comillas, del mensaje, y este sistema de lectura del mensaje se conoce como traducción. Entonces, cuando se realiza la traducción, se sintetiza luego el aminoácido a partir de la información que trae el ARN mensajero. Entonces, en síntesis, ADN, transcripción, transmisión por medio del ARN mensajero, traducción, síntesis de proteínas. Eso se conoce como dogma central de la biología molecular, y es lo que se realiza todo el tiempo en nuestras células. Profe, ¿y la traducción tiene lugar en el citoplasma? Sí, claro, porque es el lugar en donde el ARN mensajero llega. Bien. El núcleo solamente sirve para copiar la información, digamos. Profe, eso es más o menos similar a lo del ciclo de Krebs. No, el ciclo de Krebs es para obtener energía, es otra cosa. Tiene que ver con el proceso y la creación de energías, o sea, de una molécula que provee energía, pero esto no tiene nada que ver con eso. Este es el dogma central de la biología molecular, que lo pueden encontrar en cualquier libro con ese título. Y es lo que les estoy diciendo yo. A partir del ADN se hace una transcripción por medio del ARN mensajero, y luego se hace una traducción por medio de la cual se sintetiza una proteína. Eso es todo. Sabemos que todas las células del cuerpo contienen justamente un núcleo donde tiene ADN, y esa no es la excepción de una neurona. Por eso que si ustedes toman cualquier célula del cuerpo, pueden conseguir la información necesaria para hacer un clon, o sea, una copia fenotípica de ese ejemplar. Entonces, para eso también sirve que cualquier parte del cuerpo encontrada en una situación, sangre, saliva, pelos y demás, puede servir para identificar a un individuo como tal, porque justamente todas tienen ADN. La única diferencia es que las células gonadales tienen solamente un par de cromosomas. Mejor dicho, tienen 23 cromosomas, les falta la otra parte, porque justamente las células gonadales lo que hacen es unirse con la otra célula gonadal del sexo opuesto para formar el futuro ser nuevo, digamos, que va a salir de ahí. Pero es la única diferencia. Las otras células que no son gonadales tienen 46 cromosomas. ¿Alguna pregunta?
Profe, por ejemplo, una célula homologante puede ser el espermatozoide. Sí, las células gonadales son el espermatozoide y el óvulo, Ah, porque cada una tiene solamente 23 cromosomas. 93. 23 para formar 46 cuando se unan. Bien. A veces ocurren lo que se llaman aberraciones cromosómicas, que es que el cuerpo que va a salir de allí, digamos el ser que va a salir de allí, tiene un exceso de cromosomas, y eso se llama aberraciones cromosómicas, o sea, tiene más de 46 cromosomas, porque tiene algún cromosoma extra en alguna sección, y entonces ocasionan distintas condiciones genéticas, que la más famosa es el síndrome de Down, que es justamente la trisomía del par 21. En el par 21, en vez de haber 2 cromosomas, hay 3. Entonces, eso es una de las posibles, digamos, estructuras que pueden formarse, o también puede formarse un ser con lo que se llama una mutación, y las mutaciones pueden darse en las secciones de los genes, en algunos genes que pueden mutar. Todo eso se sucede cuando se unen las células gonadales para formar un nuevo fenotipo. Y una vez que se unen, todas las células van a ser la misma, por lo tanto, las células que se van a replicar van a llevar esa aberración cromosómica o esa mutación. No todas las aberraciones cromosómicas son viables y no todas las mutaciones son viables. Podríamos decir que la mayoría no son viables y que solamente algunas sí lo son. Profe, por ejemplo, una aberración cromosomática puede ser en el caso de un feto y un fetus. ¿O eso es algo diferente? No, eso justamente son dos fenotipos. Ah, O sea, son dos, pueden ser mellizos o pueden ser gemelos. Son dos seres, digamos. Se han formado dos seres y uno no se ha desarrollado lo suficiente y ha quedado, dentro de su hermano. claro, dentro de su hermano. Lo que yo digo es que un solo ser tenga en todas las células una aberración cromosómica o una mutación. Profe, ¿y eso por qué se genera? ¿Qué ¿O cosa? no se sabe? ¿Qué cosa? Las aberraciones. Bueno, Eso puede ser heredero, no escuché. que si eso podría ser las aberraciones cromosómicas, si pueden ser como enfermedades heredadas. Bueno, el tema es que, a ver, no son enfermedades en tanto en que son condiciones genéticas. Bien. Una enfermedad, Pero puede ser hereditario. algunas sí, otras no. Las aberraciones cromosómicas, algunas son hereditarias, otras no. Las mutaciones sí son hereditarias. Pero no todas las aberraciones cromosómicas son hereditarias. Algunas sí, otras no. Ahora sí son condiciones genéticas. O sea que en el momento de la formación del futuro fenotipo, ahí se produce esta nueva condición. Pero no son enfermedades, porque la enfermedad lo que trae es provoca daños y una condición de malestar en el sujeto. Bien, algunas sí son enfermedades y otras no, otras son condiciones. Sí, pregunta. Lo que yo quería preguntar es que si esas aberraciones, digamos como en el caso del síndrome de Down, Sí. ¿se pueden evitar o simplemente se da? No se pueden evitar. ¿No se sabe bien por qué se da o No. si se sabe por qué? No se sabe ¿Por qué, exactamente digamos? por qué se da, pero tampoco se pueden evitar. Claro. O O sea, sea, es así como una especie de azar, digamos, que puede ser. sí, porque al no saber exactamente qué lo causa, o las causas que producen eso se dan solamente en
digamos, cuando se unen las células, ahí se da. Entonces, puede deberse a un montón de causas que todavía no lo sabemos del todo, pero sí hay correlaciones. ¿Qué quiero decir con correlaciones? Quiero decir que se sabe que cuanto más años tenga la madre, más probabilidades hay de esta aberración cromosómica. Pero son probabilidades de última. Puede darse en madres jóvenes y en madres que no son tan jóvenes no se da. Pero sí hay una correlación. Se sabe que hay más probabilidad cuanto más edad tenga la madre. Pero se ha dado casos que la misma madre que ha tenido un hijo con síndrome de Down, el próximo hijo no tiene síndrome de Down. Profe, hay un caso del síndrome de Klinefelter, algo así, creo que es el nombre. Klinefelter. Eso también sería una... Sí. ¿Eso también es una aberración? Sí, porque en el caso del síndrome de Klinefelter, sí, creo que es XXY. Si no me equivoco, creo que es XXY, o sea, tiene un X de más. Tiene un cromosoma de más. Y en el caso del síndrome de Turner, tienen una X de menos. O sea, las mujeres solamente pueden tener síndrome de Turner y los hombres solamente pueden tener síndrome de Klinefelter. En el caso de los hombres tienen una X de más y en el caso de las mujeres tienen una X de menos. Y eso produce una serie de trastornos, digamos, en el desarrollo y demás. Por ejemplo, el síndrome de Klinefelter generalmente se lo descubre cuando el varón no puede tener hijos, cuando es infértil, y ahí se le puede hacer un estudio genético y la mayor parte de veces se descubre que tiene este síndrome. Además de otras cuestiones fenotípicas que se asocian al síndrome, y en el caso de las mujeres, el síndrome de Turner. Profe, eso Sí. sería, por ejemplo, cuando a los varones les crecen los pechos y más. Sí, una de las asociaciones fenotípicas es esa. Ginecomastía, se llama eso, Bien. y algunas otras, falta de vello corporal, o sea, se feminiza de algún modo, ese sería el término. Bien, o sea, se hace un cuerpo más cercano al femenino que al masculino, o una cosa entre medio. Y bueno, la infertilidad es uno de los casos más comunes de consulta de este síndrome. Y bueno, Eso podría afectar los problemas de aprendizaje en ambos síndromes. sí, tienen también correlaciones con el aprendizaje. No sé exactamente cuáles, pero sí tienen correlaciones. O sea, hay correlaciones. No quiero decir que tengan retraso y nada de eso, pero sí hay ciertos problemas que están asociados con el aprendizaje. Bueno, vamos a pasar al tema de las neuritas. O sea, ya hemos visto la parte más importante del axón y ahora vamos a ir a las neuritas, que serían los apéndices que salen de la neurona. Se basan en la clasificación en dos: axones y dendritas. Si ustedes ven las células, los axones los van a reconocer porque son como el cable, digamos, más grueso y más largo. Van a ver un cable grueso y largo, ese es el axón. En cambio, las dendritas son ramificaciones, como si fueran ramas de un árbol, justamente se llaman así, se llaman arborización, porque se van a ver como son ramas de árboles que son mucho más finas. Entonces ahí le van a diferenciar entre las dendritas y los axones. Justamente dendrita viene de la palabra dendrón, que es árbol. La diferencia entre las dendritas y los axones generalmente se da con la cuestión de la capacidad, digamos, de transmisión en el espacio, porque las dendritas suelen tener poco recorrido,
entonces no, digamos, no ocupan mucho espacio, mientras que los axones pueden estar distribuidos y pueden tener una longitud hasta más de 1 metro, algo que la dendrita no puede hacerlo. Entonces, la capacidad que tienen los axones para transmitir señales eléctricas y químicas con respecto a la dendrita es enorme. Los axones pueden medir hasta 1 metro de largo y más de eso. Y generalmente los axones son los que llevan lo que se llaman las transmisiones aferentes, y las dendritas las que tienen los que reciben las transmisiones, y la recepción de una transmisión se llama eferencia. Entonces la eferencia es cuando la señal entra al cuerpo celular, y la aferencia es cuando sale del cuerpo celular por medio de las terminales nerviosas. Entonces, generalmente los axones traen señales que son aferentes, y las dendritas son eferentes, aunque no siempre. A veces los axones hacen las dos cosas. Ahora, los axones, cuando van a transmitir una información, lo que tienen que hacer es transmitir esa información a 2 puntos. Pueden ser los terminales dendríticos, o pueden ser lo que se llaman botones de paso, que están en el cuerpo, en el soma de la célula. O sea, el axón puede dividirse en 3 partes: el cono axonal, que es la primera parte del axón; luego está el axón propiamente dicho, que es como el cable, digamos, y en el final de ese cable tiene lo que se llama el botón terminal, y que ese botón terminal sería la parte por donde transmite información. Entonces tenemos el cono axonal, el axón y el botón terminal. Ahora, esa transmisión de información la tiene que hacer en otros puntos que están en las dendritas, o sea, en las terminales, se llaman terminales dendríticas, o en los botones de paso que están en la célula, en el soma de la célula. Bien, o sea, puede hacer lo que se llama sinapsis en las terminales dendríticas o en el cuerpo celular, o sea, en esos puntos donde hace sinapsis se llama botones de paso. Ahora, entonces, ¿qué sería la sinapsis? Bueno, la sinapsis es justamente el punto en donde se da esta transmisión de información, que básicamente la transmisión de información consiste en lo siguiente: el mensaje que viene desde el axón son señales eléctricas. Esas señales eléctricas no pueden pasar como tales a las dendritas, sino que tienen que transformarse en señales químicas. Entonces, en el botón terminal del axón, las señales eléctricas se transforman en señales químicas, y aquí es donde aparecen las vesículas sinápticas, que son como esferitas, y esas vesículas contienen justamente lo que se llaman los neurotransmisores. Los neurotransmisores sería la señal química que viene siendo traducida de la señal eléctrica. Estos neurotransmisores justamente están en las vesículas sinápticas, y cuando se encuentran en contacto con o casi en contacto con las terminales dendríticas, hay un espacio ahí en el medio que se llama espacio sináptico, y pues en ese espacio es que se liberan los neurotransmisores, que son, como digo, moléculas químicas, y en los puntos de la dendrita en donde reciben las señales químicas hay unos receptores químicos de esas señales, y cuando las reciben, la dendrita lo transforma otra vez en señales eléctricas. Entonces básicamente es señal eléctrica, señal química. Esa señal química se transmite desde el axón hacia la dendrita por medio de neurotransmisores. Cuando la dendrita recibe los neurotransmisores, convierte esas señales químicas de nuevo en señales eléctricas. Y eso sería
a grosso modo, digamos, lo que se produciría en la sinapsis. Profe, y las señales eléctricas se transmiten en un primer momento los axones. ¿Quién las transforma en señales químicas los neurotransmisores? Las vesículas sinápticas, por medio de lo que se llaman mitocondrias, que son células que proveen energía para hacer todo ese proceso. Bueno, y ahí tenemos nosotros lo que se conoce como sinapsis, y como les digo, se puede hacer terminal del axón con la terminal dendrítica, o se puede hacer terminal del axón en botones de paso que está ya en el cuerpo celular y no en las dendritas. Ahora, si vamos a las dendritas serían justamente estas células en forma de ramas de árbol, y esas células lo que hacen es recibir la información por medio de los neurotransmisores y transformarla en señales eléctricas y hacerlas conducir hacia el centro de la célula, hacia la soma o el cuerpo cerebral, celular. Y esa sería la función de las dendritas, y generalmente se van a dar cuenta porque las dendritas son muchas y son de corto recorrido, mientras que los axones son pocos y de largo recorrido. Bien, dentro de las neuronas no son todas iguales, y estas se pueden clasificar. Entonces podríamos clasificar a las neuronas en base a distintos criterios. Por ejemplo, hay un criterio que tiene que ver con el número de neuritas que tienen las neuronas. Entonces, de acuerdo al número de neuritas, las neuronas podrían clasificarse de distinto modo. Por ejemplo, si tienen solamente una neurita, las neuronas se conocen como unipolares. Entonces, una neurona unipolar es una neurona que tiene una sola neurita. Y de ahí tenemos las bipolares, y las que tienen más de dos se llaman multipolares, que son la mayoría de las neuronas que tenemos son multipolares. Luego también pueden clasificarse estas neuronas de acuerdo a cómo son las formas de las dendritas, ya no por la cantidad de neuritas, sino cuál es la forma que tienen las dendritas. Y hay dos formas que se consigue, digamos, que son las piramidales. Si ustedes ven una neurona que es piramidal, se van a dar cuenta inmediatamente porque es piramidal, porque tiene justamente esa forma. Y también hay otras neuronas que son estrelladas, o sea que son mucho más simétricas, que parecen justamente esos dibujitos de los soles, digamos, que hacemos en las banderas. Bueno, muy parecido a eso. Entonces esas células se llaman estrelladas porque tienen otra forma de dendrita. Las piramidales serían entonces las más clásicas, las que ustedes han visto en dibujos, han visto casi siempre piramidales, porque son como tienen el cuerpo triangular y las dendritas acompañan esa estructura. También pueden clasificarse por unas estructuras que tienen las dendritas, que se llaman espinas. No sé si ustedes ven las dendritas y tienen un detalle de esa dendrita, van a ver que no son lisas, sino que tienen como pequeñas protuberancias, y esas pequeñas protuberancias se llaman espinas. No se sabe exactamente para qué están esas espinas, pero hay algunas neuronas que tienen dendritas con espinas y otras que tienen dendritas sin espinas. Entonces, justamente se pueden clasificar como espinosas, células espinosas, o células aespinosas, o sea que no tienen espinas. Lo interesante es que las células estrelladas pueden ser espinosas o aespinosas, mientras que las células piramidales son siempre
espinosas. No hay células piramidales aespinosas. Y por ejemplo, las células que forman la corteza cerebral, que sería la parte del cerebro más nueva, cuando estudiemos el cerebro vamos a ver bien qué es una corteza cerebral, pero las células que forman la corteza cerebral son todas espinosas. O sea que por deducción podemos ver que quizás esas espinas pueden ayudar a que la transmisión, digamos, sea mucho más efectiva que en otras células en donde quizás no se necesite tanta complejidad en la transmisión, porque las células del cerebro, las células de la corteza cerebral, son donde están las funciones que a nosotros nos hacen especialmente humanos, digamos, la racionalidad, la conciencia y demás, o otras funciones que nosotros consideramos como el lenguaje y demás, están ahí. Por lo tanto, parece ser que la complejidad de las transmisiones que tienen que hacer las neuronas tiene que de algún modo que ver con las espinas. Pero bueno, eso es una deducción que estoy haciendo yo. Luego también pueden clasificarse las neuronas en base a las conexiones que tienen. Por ejemplo, si las neuronas parten del sistema nervioso y se conectan a los órganos sensoriales, por ejemplo la piel o el ojo y otros órganos sensoriales, no sé, la lengua y demás, esos tipos de neuronas que hacen esa función se llaman neuronas sensoriales, porque justamente están conectadas entre el sistema nervioso y los órganos de la percepción, que son sensoriales, se llaman neuronas sensoriales. Pero hay otro tipo de neuronas que están conectadas con el sistema nervioso, pero están conectadas en su otra parte a los músculos. O sea, no van hacia los órganos sensoriales, sino van hacia los músculos. Y esas neuronas se llaman neuronas motoras. Y que esas neuronas son las que se ven afectadas cuando hay una sección de la columna vertebral. O sea, ya esas neuronas no pueden hacer el trabajo porque la columna vertebral está cortada y no puedes mover los músculos voluntariamente. También se puede producir degeneración en este caso con enfermedades como la ELA, que es la que tenía Stephen Hawking, que también lo que producía la enfermedad era un degeneramiento de las neuronas motoras. Entonces perdía progresivamente la capacidad de mover voluntariamente los músculos. Ahora ustedes se han dado cuenta que hay otras neuronas que tienen que ver con otros órganos que no son voluntarios y que si fueran las mismas nos moriríamos, pero en realidad el sistema nervioso periférico se encarga de los órganos que no son voluntarios, el corazón, todo lo que sea la parte del intestino, el estómago y todo lo demás, sigue funcionando porque esas no tienen nada que ver con las neuronas motoras. Entonces puede degenerarse la parte de la neurona motora, pero puede seguir viviendo la persona porque las funciones principales siguen estando fuera de la cuestión voluntaria. O sea, nosotros voluntariamente movemos algunos músculos, pero otros no los movemos voluntariamente, y eso lo vamos a ver cuando veamos el sistema nervioso central y el periférico. Pero bueno, esas neuronas que están conectadas a músculos se llaman motoras. Pero hay otras neuronas que están conectadas entre ellas, o sea que están conectadas no a músculos, sino a órganos sensoriales, sino entre ellas, y estas se llaman interneuronas. Entonces tendríamos las neuronas sensoriales, las neuronas motoras y las interneuronas. Hay otras clasificaciones, pero me parece que con esas son suficientes. ¿Alguna pregunta? Esa conexión de neuronas se llama, ¿puede ser la sinapsis o eso es otra cosa? La sinapsis se da siempre, o sea, con cualquier otra, en cualquier
punto de transmisión, se dan sinapsis. Ahora, puede darse entre neuronas o puede darse entre neuronas y el músculo, digamos. Y las que se dan entre neuronas se llaman interneuronas. O sea, la sinapsis es el punto de transmisión de la señal, digamos. Profe, ¿podría volver a explicarlo? No, porque no lo he entendido muy bien. La parte de las neuronas, la parte de la clasificación de las neuronas neuronales sería, ¿puede ser? Claro, digamos que las neuronas están llevando información, ¿no? Y trayendo información de una parte del cuerpo hacia el sistema nervioso central o del sistema nervioso central a otra parte del cuerpo. Eso se sabe, ¿que no? Sí, profe. Bien. Ahora, ciertas neuronas se conectan del sistema nervioso central hacia el músculo. O sea, hacen sinapsis en el punto ese entre la neurona y el músculo. ¿Por qué? Y bueno, porque nuestro sistema nervioso, por ejemplo, el sistema nervioso periférico, que es el sistema nervioso que no está en la médula espinal y en el cerebro, sino que está afuera, tienen lo que llaman movimientos voluntarios. Por ejemplo, si vos vas caminando y pisas un clavo, ¿qué haces? Y grito, bro. Sí, pero antes de gritar, ¿qué haces? ¿Te quedas pisando el clavo? Salto, no sé. Ah, bueno. ¿Y por qué haces eso si es que vos conscientemente nos has dicho, uy, empezó un clavo, voy a sacar la pata? No, simplemente en el mismo momento sacas el pie, ¿que no? Sí. Bueno, eso es un movimiento reflejo. No necesitas pensarlo y pasarlo por la conciencia, simplemente levantas el pie. Bueno, ese movimiento reflejo lo hace la conexión que tiene el sistema nervioso con los músculos, porque tienes que vos mover los músculos de tu pierna para levantar el pie. ¿Y cómo lo mueves? Y bueno, porque el sistema nervioso ha dado la orden de que muevas el pie. Y bueno, ¿y cómo lo da? Y bueno, por esta conexión que tienen las neuronas con el músculo. Y las neuronas que conectan el sistema nervioso al músculo se llaman neuronas motoras. Sí. O sea, la sinapsis sería la orden o no, la sinapsis es el punto en donde se hace la transmisión. La orden es otra cosa. La orden sería como la señal, digamos. Ahora, esa señal tiene que recorrer el axón, ¿que no? Recorre el axón por medio de unas células que se llaman cinésicas, unas células que van, ¿cómo decirlo?, como caminando por medio del axón y van llevando esa señal. ¿Bien? Cuanto más grueso es el axón, más rápida es la señal. Entonces esas células cinésicas van llevando la señal. Cuando terminan, van al punto final del axón, ahí se produce la sinapsis. Ahí tienen que entregar el mensaje. Y el punto donde entregan el mensaje es la sinapsis. La orden sería el mensaje, digamos, saca el pie. Pero en realidad, en este caso, ni siquiera es una orden, lo llama un movimiento reflejo. Como poner la mano en el fuego, vas a sacarla inmediatamente. A menos que conscientemente la sigas poniendo, pero ya es otra cosa. Bueno, esas neuronas que conectan el sistema nervioso con los músculos se llaman neuronas motoras y son las que se dañan cuando hay un daño en la columna vertebral, cuando se secciona o cuando hay una enfermedad que es degenerativa, como en el caso de la ELA,
en donde las neuronas motoras dejan de responder, digamos.